Ok, mis amadas hermanas y hermanos, hoy seguimos con Nehemías. Ya pronto vamos a terminar Nehemías. Seguimos con el capítulo 9 de Nehemías. Vamos a empezar allí con el 9. Recordemos un poquito, ellos venían de celebrar la fiesta tres fiestas celebraron ellos, la fiesta de las trompetas. Estamos en el mes séptimo, ellos estaban en el mes séptimo. Empezaron a celebrar la fiesta de las trompetas, luego siguieron con la fiesta de la expiación el día 10 y el día 1 era el día de las trompetas, el día 10 el día de la expiación y el día 15 pues empezaba la fiesta de los tabernáculos que duraba 7 días y terminaba el día 22. El día 22 del mes séptimo terminaban con congregación, día de ayuno. Ese día era día de reposo, el octavo día después de la fiesta de la expiación, de la fiesta de los tabernáculos, era día de reposo. Entonces ellos recordemos cómo el Señor los había movido a una expiación, a un arrepentimiento a sus corazones muy grande, muy fuerte. El Señor estaba obrando y esa fiesta representa, ya que este grupo de exiliados representa el final del trato de Dios para Israel en este tiempo el Señor los había mandado a Babilonia, ¿verdad? Entonces ellos habían regresado y la palabra de Dios estaba cumpliendo. Con el libro de Nehemías vemos cómo Dios erradica de su vida completamente lo que es la contaminación con los extranjeros, cómo Dios terminó con ellos la idolatría en muchos aspectos de su vida. Entonces, este último grupo en el tiempo de Nehemías representa figurativamente a la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? Vemos entonces que esta fue la segunda limpieza que Dios obró en sus vidas. Pero estamos viendo que dice Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 2. El día 24 del mismo mes, que es el mes séptimo, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado, dice, la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Recordemos entonces que el día 22 había terminado la santa convocación del día octavo después de la fiesta de la expiación. Y el día 23 ellos se habían ocupado de despedir o de limpiarse o de apartarse de todos los extranjeros. Porque estamos viendo que el día 24 ellos se reunieron, seguían en ese mismo sentir, seguían en esa misma, ¿cómo se dice? En ese mismo espíritu, en ese mismo mover del espíritu, en esa necesidad de limpieza, en esa necesidad de restauración. Ellos estaban llenos del Señor. Tanto así que el día 24 que ellos se reúnen otra vez para proclamar ayuno ese día, dice la palabra de Dios que ellos ya se habían limpiado ya se habían apartado de la descendencia de Israel, de los extranjeros. Entonces vemos ahí algo bien interesante, que un día fue necesario. Fue tanto el mover del espíritu en ellos, fue tanto el dolor, el arrepentimiento en sus corazones, que un día bastó para que ellos se limpiaran, despidieran a todos los extranjeros. Porque para el día 24 ellos ya se habían apartado. Entonces vemos que es interesante porque un día es un espacio de tiempo, pero también habla de una unidad o algo entero
algo completo, ¿verdad? Y eso nos habla a nosotros de que el Señor, cuando venga a hacer su limpieza ahorita, en este último tiempo, que va a ser una limpieza definitiva, va a ser una limpieza completa de una vez, ¿ya? Recordemos un poquito cómo en el capítulo 10 del libro de Esdras, Esdras también cuando vino de Babilonia, vino a hacer una limpieza, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Pero en esa oportunidad hubieron unas personas que no aceptaron la limpieza, no aceptaron despedir a las mujeres extranjeras y a sus hijos. Y ese tiempo de limpieza duró 3 meses. En Esdras capítulo 10, versículo 15, nos dice que solamente, dice, Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto. Y los levitas, Mesulán y Sabetai, también les ayudaron. De ahí que aún continuó en ese momento, después de la primera limpieza, continuó la contaminación de los levitas. Entonces vemos aquí 2 limpiezas que Dios hizo en su pueblo por medio del sacerdote Esdras en medio de los venidos de Babilonia. La primera limpieza la hizo Esdras, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Esdras. Y la segunda limpieza pues también estaba liderada por Esdras, pero acompañado ya con Nehemías. Esta fue la segunda limpieza que Dios hizo y fue una limpieza definitiva. Aquí en la primera limpieza hubieron quienes se opusieron, así como leímos ahorita ahí en 10:15 de Esdras. Se opusieron 4 personas y líderes porque habían levitas metidos allí. Entonces aún vemos que la contaminación quedó, a pesar de que la mayoría despidió a las mujeres y a sus hijos. Vemos que quedó una minoría, pero bien la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces vemos, tan es claro esto, que para el tiempo de Nehemías, ¿verdad? Para la segunda limpieza, otra vez ya estaban contaminados el pueblo de Israel con las naciones extranjeras, ¿verdad? Entonces, y es bien interesante, la vez pasada les comentaba que Jesús también hizo 2 limpiezas en el templo. Cuando Jesús estuvo con nosotros aquí en la tierra, el Señor, cuando inició su ministerio, hizo su primera limpieza. Eso lo encontramos en Juan capítulo 2, verso 13 al 17. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, miren esto, con qué autoridad el Señor, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de mi casa me consume. Esto es bien hermoso porque el Señor en la primera limpieza, ¿con qué autoridad vino Él y tomó un azote? Él estaba iniciando su ministerio y entonces Él estaba dejando ¿cómo se dice? Una enseñanza allí. El Señor su ministerio lo empezó con todo, porque al iniciar, tanto cuando Jesús inició su ministerio como al inicio de la iglesia de Cristo, tuvo que ser muy radical en los cambios y en la limpieza que hizo en el pueblo, porque era necesaria. Él esparció, dice, los echó fuera todos, echó ovejas, todo lo que era comercio, porque él sabe que la casa del Señor no es lugar de comercio, ni de almas, ni de vidas. Entonces vemos cómo Jesús en la primera limpieza fue muy enérgico. Así miren, es bien bonito porque la primera limpieza que hizo Esdras también fue así bien enérgica. Bien enérgico, ¿por qué? Porque fue necesario despedir a las mujeres con los hijos. Miren qué duro fue eso. Hombres que se habían casado con mujeres extranjeras y habían tenido hijos, tuvieron que despedir a sus mujeres con sus hijos. Es duro porque, imagínense, tenía que irse sus hijos también, nada de que sus hijos los iban a dejar. Despacharon a las mujeres y a los nacidos de ellas. Cuando Jesús hizo su primera limpieza también,
vemos cómo agarró azote y él azotó a todos y los sacó del templo, hizo limpieza de su templo. Y si nos vamos figurativamente en tiempos de la iglesia, de la misma manera cuando el apóstol Pablo hace una limpieza en la iglesia, cuando Zafiras y ¿cómo se llama este otro? Ananías y Zafira, exacto. Ananías y Zafiras quisieron mentirle al Espíritu Santo. Fue tan duro eso, era una enseñanza para la iglesia, porque no era posible que la iglesia de Dios empezara de una manera corrupta, ¿verdad? Entonces vemos que la primera limpieza fue enérgica, tanto para en el tiempo de Esdras como en el tiempo de Jesús, cuando limpió el templo, y cuando la limpieza que se hizo en la iglesia de Cristo. ¿Eh? La segunda limpieza ya fue definitiva. La segunda limpieza que hizo Esdras en tiempos de Nehemías fue una limpieza definitiva. Nunca más se vuelve a escuchar que el pueblo de Dios siguió mezclándose. Tan así que se volvieron tan radicales que cuando vemos ya en el tiempo de los evangelios, vemos a una nación cerrada. Esa nación se habían vuelto tan cuadrados en sus creencias, tan cuadrados en su religión, y no permitían contaminación con nadie. Entonces vemos ya ahí cómo fue tan definitiva esta limpieza que hizo Esdras en tiempo de Nehemías. Y también vamos a ver que Jesucristo hizo una segunda limpieza al final de su ministerio. Esto lo vemos en Mateo 21, del 12 al 14. Dice que después de que él entró en Jerusalén, ese domingo que él llegó y que se entró a Jerusalén montado en un burrito y tiraron palmas y todo eso, dice que Jesús entró al templo de Dios. Y dice que echó a todos los que vendían y compraban en el templo. También volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y vemos que esta segunda limpieza también fue definitiva, porque despuésito de eso, un par de años después, vemos que ese templo fue destruido. O sea, ese templo de Dios tuvo dos limpiezas. Ahora nos vamos a ubicar en el tiempo de la iglesia. Ya hubo la primera limpieza, ahora ya estamos en la segunda limpieza. Y esta limpieza tiene que ser definitiva también. No va a haber otra limpieza. Por eso el que dice la palabra que el que esté limpio, límpiese más. Porque es el tiempo de limpieza del Señor. Hoy es el día para arrepentirnos, hoy es el día para buscar al Señor. Porque después de esta limpieza que viene para la iglesia, no va a haber otra. ¿Por qué? Porque después de esta limpieza viene el arrebatamiento de la iglesia, de la novia de Cristo. El grupo selecto, el grupo fiel va a ser levantado, el hijo varón va a ser llevado al cielo. O sea, no hay otra. No hay otra para llegar a ser fieles, no hay otra oportunidad. Es esta. Ahora, ya lo que es la gran tribulación, para que terminen de lavar sus vestiduras, los que no dieron la talla, esos son otros 20 pesos. Pero para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, lleguemos a fructificar al 100%, necesitamos ser parte de esta limpieza. Necesitamos dejarnos limpiar por el Señor, para que sea una limpieza definitiva, porque esta limpieza determina quiénes van a ser los fieles del Señor. ¿Me? Entonces, dice, al final de estos tiempos, también el Señor va a limpiar su casa, y al igual que en tiempos de Nehemías, se hará de una manera definitiva, rápida y completa. Allá fue en un día, el Señor aquí la puede hacer. La primera limpieza, Esdras le tomó 3 meses. Pero en esta última limpieza fue de un día. Así es que la última limpieza ya como pueblo de Dios, como de estos tiempos, puede ser una limpieza tan rápida como en un abrir y cerrar de ojos. Así es que busquémosle esta limpieza y aprendamos a ser parte de esta limpieza. Sí, la confesión de los pecados y el arrepentimiento son dos cosas que
la confesión de pecado preceden al arrepentimiento. Dice, el cual lleva a la santidad para apartarse del pecado, produciendo la necesidad de seguir limpiándose por medio de la palabra. Si nos damos cuenta, para el día 24 de este séptimo mes, ellos ya se habían apartado de las naciones extranjeras, pero ellos estaban sintiendo la necesidad de seguir limpiándose. Tanto así que llamaron a día de ayuno. Ahora, ¿qué significan las naciones y las mujeres extranjeras? Estas naciones extranjeras o las mujeres extranjeras son figura de la concupiscencia del corazón que nosotros cada uno tenemos, puesto que ellas dan a luz hijos ilegítimos. En su tiempo las mujeres extranjeras dieron a luz hijos ilegítimos, así también la concupiscencia da a luz el pecado y la muerte. Eso lo vemos en Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vemos cómo estas mujeres extranjeras en la primera limpieza y en la segunda limpieza, las naciones extranjeras, pues corresponden a la figura de la concupiscencia que ahora tenemos nosotros. Bueno, ahora eso pues es figura, porque ahora ya, por ejemplo, los que estamos casados con gente que no es cristiana, pues no los vamos a despedir, ¿verdad? No los podemos despedir y deshacernos de ellos, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia y el Señor habla por medio de Pablo, que dice que la esposa que está con alguien que no es incrédulo, pues la esposa santifica al esposo y el esposo santifica a la esposa, ¿verdad? Son otros tiempos de gracia. Pero esto es figura de nuestra alma y de la concupiscencia que hay en nuestro corazón. Entonces, esta limpieza se trata de la limpieza de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la concupiscencia se reproduce de una manera tremenda, da a luz el pecado y luego el pecado da a luz la muerte. Y lo único que lleva a muerte la concupiscencia. Por eso es necesario que seamos limpiados de la concupiscencia ahora en nosotros. Sin que descartemos también, ¿verdad?, que es una enseñanza literal del yugo desigual. Recordemos que el yugo desigual no solo puede darse entre cristianos y personas incrédulas, ya que aún dentro de la iglesia se puede encontrar el yugo desigual, donde existen personas que no están caminando en la misma dirección. Por eso es que es importante siempre, y seguimos hablando, y cada vez que podemos enseñar a alguien, es importante que le enseñemos qué importante es la dirección del Espíritu Santo en esto cuando se busca esposo. Un recordatorio para los solteros es que se debe pasar los 3 filtros. Recuerda que hemos hablado de los 3 filtros para la elección de una pareja de parte de Dios, ¿verdad? Recuerden esto, o sea, yo quiero que ustedes lo anoten para que, si ustedes tienen la oportunidad de enseñar a alguien, pues yo creo que muchos ya lo saben, pero qué bonito es recordar eso y tenerlo en mente. Porque el primer filtro, yo hoy lo platicaba con una hermana, eso, qué importante es que que los jóvenes aprendan a tener estos filtros y que estos filtros también los pasen por ellos mismos. Primera condición es que sean cristianos, que sea parte del pueblo de Dios. Ese es el primer filtro, y yo creo que es un filtro muy importante, porque de aquí depende si la persona, la primera decisión es importante. Si alguien se presenta que no es cristiano, la respuesta es no, tiene que ser del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque el Señor mandó esto, que no se casaran con gente extranjera, solo del pueblo. Entonces es importante que sea cristiano para empezar. El segundo filtro es que sea nacido de nuevo. ¿Cómo se ve que alguien es nacido de nuevo? Pues por sus frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Los frutos del nuevo nacimiento. Y esto también nos habla de que sean de la misma tribu. En Números capítulo 36 hay una historia bien interesante, donde habla que dice que las hijas de
voy a decir, mejor me voy porque ese nombre es un poquito enredado y no se me quedó cómo era el nombre. Números capítulo 36 habla de esto, que tenían que ser de la misma tribu. Por eso nosotros encontramos que José y María ambos eran de la tribu de Judá, porque había esta ley. Casi no se habla de esta ley, pero es bien interesante para poderla aplicar aún dentro de la iglesia y dentro de los jóvenes que lo entiendan. Dice en el capítulo 36, dice que... a ver, espérenme. Hubo un hombre que no tuvo hijos, sino que hijas. Pero ella dice que fue un hombre que se llamaba Zelofead. Dice que él no tuvo hijos, solo tuvo hijas. Entonces ellas fueron con Moisés y le dijeron, bueno, nuestro padre no tenemos un hermano varón para que nos dé heredad. Entonces nosotros queremos heredarlo de nuestro padre porque nosotros no podemos quedarnos sin herencia. Entonces dice que Moisés consultó al Señor y le dijo el Señor, muy bien, ellas están hablando en justicia, hay que darle herencia también a estas muchachas, eran las hijas de Zelofead. Y entonces, pero resulta que ella era de la familia de José, específicamente creo que de la familia de Manasés. Entonces resulta que los de Manasés se pusieron a pensar, ¿qué pasa con estas muchachas que son de nuestra tribu? Pero si ellas se casan con hombres de otra tribu, ¿qué va a pasar? Los otros van a tomar la herencia de ellas y entonces nosotros vamos a disminuir. Entonces dice que fueron con Moisés y le dijeron, si ellas se casan con algunos de los hijos de otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu con la que se unan. Y será quitada de la porción de nuestra heredad. Entonces dice verso 6, esto es lo que mandó Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, cásense como ellas les parezca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel está ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos querían que la herencia no anduviera de tribu en tribu. Cada tribu tenía su propia herencia. Y esto nos es bien interesante porque nos habla de que el nacer de nuevo nos hace parte de una tribu. Porque no todo el que dice Señor, Señor, dice la palabra, heredará el reino de los cielos. Entonces, esta tribu de los nacidos de nuevo es una tribu aparte. Y hay bendición en esto. Cuando se casa alguien que no ha nacido de nuevo con alguien que ha nacido de nuevo, es peligroso porque la herencia puede ser robada. Miren qué interesante, porque aún en medio del pueblo de Dios, pues sabemos que hay muchos que solo están engendrados y no han nacido de nuevo. ¿Qué pasa cuando alguien se casa con uno no nacido de nuevo y un nacido de nuevo? Es más posible que el que no ha nacido de nuevo jale a la persona que ha nacido de nuevo y haya contaminación y le robe su herencia, como él representa aquí lo que hablamos en Números. Entonces, qué importante que no solo se trata de que sea parte del mismo pueblo de Dios, sino también que ambos pertenezcan a la tribu de los nacidos de nuevo. Y también puede abarcar esto que compartan el mismo propósito, ¿verdad? El compartir el mismo propósito también es importante, porque qué bonito es ver parejas que están jalando o que están trabajando en misiones ambos, o ambos son pastores, o ambos son evangelistas, o ambos son maestros, pero ambos están sirviendo en el mismo ramo. Y qué bonito porque no hay división, eso es un yugo igual y es lo que el Señor quiere. Y como tercer filtro, pues sabemos que obviamente puede ser del pueblo de Dios, pueden ser de la misma tribu o estar en el mismo espíritu, pero si no es la voluntad de Dios, pues tampoco entra en el paquete. O sea, son 3 filtros muy importantes que nuestros jóvenes deben tomar en cuenta, porque también a esto se le llama yugo desigual. Sé que aquí debe haber sabiduría del Señor y el deseo de agradar a Dios. Qué bendición
hay en saber esperar por el hombre o la mujer de Dios que ha escogido para cada uno. La figura de esto es que la figura de Abraham, ¿verdad? Escogiendo esposa para su hijo Isaac dentro de su parentela, ¿verdad? Cuando mandó a su siervo a buscar a Rebeca. Esto determina el deseo de Dios que así sea para cada uno de sus hijos. Bueno, eso en la parte de unirse con los extranjeros. Pero ¿cuánta necesidad hay de confesar los pecados presentes? Volvamos otra vez a Nehemías. Ellos dicen que estuvieron en pie, ya que se habían separado de los extranjeros, estaban en pie y seguían confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres, de sus antepasados. Eclesiastés 3:15 habla algo bien interesante. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Esto nos enseña que el pasado puede volver y manifestarse en el presente. Una evidencia de esto es lo que pasó en tiempos del rey David cuando hubo hambre en la tierra, en el pueblo, y Dios le dijo que era por causa de los pecados de Saúl contra los gabaonitas hacía 30 años atrás aproximadamente. Entonces vemos ahí cómo el pecado o la iniquidad aún de los líderes pasados acarreó maldición, y había esa hambruna que se estaba suscitando en Israel en tiempos del rey David. Era consecuencia del pecado de Saúl que había hecho con los gabaonitas. Y qué hermoso es porque David no se puso a pensar qué voy a hacer en esta hambruna, qué estrategias podemos usar. No, él se fue directamente al Padre. Se fue a Dios a consultar y le dijo, Señor, ¿por qué es esta hambruna? Hay algo atrás. Recuerden que hemos hablado que ninguna maldición viene sin causa. Entonces David lo sabía. Entonces viene él y se va delante de Dios y le pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué eso? Esta historia la encontramos en 2 de Samuel 21:1. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Ya eran 3 años. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Vemos ahí entonces un principio bien interesante del hecho de que la maldición de aún de los líderes puede acarrear maldición a las iglesias, ¿verdad? Entonces muchas veces iglesias que no se levantan, y a veces es por pecados de líderes antepasados. Y entonces hasta para eso se necesita sabiduría y la guianza del Espíritu Santo para quitar y arrancar toda maldición. No digamos con nuestras familias, ¿verdad? Pero vemos la historia ahí en 2 de Samuel 21, que dice la palabra de Dios que Saúl, sabiendo cuál era la raíz de esta maldición, de esta hambruna, él fue con los gabaonitas y les dijo que David quería que los gabaonitas bendijeran al pueblo para que esa hambruna desapareciera. Pero los gabaonitas aún estaban resentidos con Saúl por la matanza que Saúl hizo una vez contra los gabaonitas. Entonces David les dice, ¿qué quieren a cambio? ¿Verdad? Viene David y empieza a negociar. Miren eso, qué interesante. El Señor nos permite que nosotros, cuando Él nos enseña la raíz, Él nos da las estrategias de cómo romper esas ligaduras de iniquidad. Entonces dice la palabra de Dios que los gabaonitas le dijeron, bueno, queremos a 10 varones de los descendientes de Saúl para matarlos. Y con eso es suficiente para que nuestra ira y nuestro rencor contra Saúl quede cancelada. Entonces dice la palabra de Dios que David tomó a 10 hijos descendientes de Saúl, exceptuando a Mefiboset, porque que era hijo de Jonatán, porque por el juramento que él le había dado a Jonatán, dice que Mefiboset salvó su vida. De ahí él tomó 10 hombres, 10 varones, y los llevó a los gabaonitas y ellos lo mataron. Y dice la palabra de Dios que ellos bendijeron a Israel. Y vemos en 2 de Samuel 2, verso 14, y dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces vemos que hay cosas
que están allí y el Señor los permite porque como la maldición, si hay una causa que todavía está abierta allí, eso es una puerta que permite maldición en nuestra vida. Entonces, qué importante es que nosotros oremos al Señor, ¿verdad? Porque para poder pedir confesión, para poder confesar los pecados, nuestros, es necesario, o de nuestro linaje, es necesario que el Señor nos muestre. Y es importante eso porque yo recuerdo que una vez yo vi un patrón bien repetitivo en mi familia. Entonces yo le pregunté al Señor qué era eso. Y el Señor me mostró, recuerdo que un día a las 4 de la mañana, después de una noche de vigilia, el Señor me dio una visión. Y vi cómo mi bisabuela era mujer muy pudiente, pero la vi con una bola de cristal. Y yo le pregunté al Espíritu qué era eso, y el Espíritu me dijo que ella practicaba adivinación, había practicado adivinación y que por eso era que estaba esa situación que yo estaba viendo. Esa era la respuesta que Dios me dio. Entonces empecé pues a ayunar y le dije, Padre, yo necesito ser libre como descendiente de mi bisabuela, yo necesito ser libre y yo quiero libertad para mis hijos también. Y el Señor me permitió hacer unos ayunos y me permitió ayunar y el Señor me enseñó cómo hacerlo, ¿verdad? Y ahora yo declaro libertad sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos. Y yo sé y creo en la palabra del Señor, porque Dios es fiel, porque aquí lo dice, que el Señor fue propicio después a la tierra, así como fue propicio en tiempo de David, pues yo lo creo también que fue propicio para mí, porque el Señor me lo reveló. Entonces, qué interesante es que nosotros cuando veamos algo, vayamos al Señor y que el Señor nos muestre la raíz para sacar de eso de raíz de inmediatamente. ¿Por qué? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Cuando se sabe qué originó el problema, es más fácil sacar la raíz de iniquidad. Y vea que estamos hablando de que las maldiciones pueden llegar de tercera hasta cuarta generaciones. Porque dice Éxodo 20:15, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Imagínense ustedes que cada generación es aproximadamente de 40 años y estamos hablando de 3 o 4 generaciones. Imagínense cuánto, estamos hablando de entre 120 y 160 años atrás, que pueden afectar nuestra vida, iniquidades que pueden afectar, situaciones o pecados de nuestros antepasados que pueden afectarnos. Y qué tremendo, pero obviamente en Cristo ya tenemos el decreto de libertad. Él nos hizo libre en la cruz para que nosotros rompamos con todo esto. Pero es necesario que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo ejecutemos esa libertad dada por Jesús en su sacrificio. Bueno, repasando un poquito, Romanos capítulo 6 nos enseña cómo hacerlo. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo es algo tan importante en nuestra vida. Tenemos que entender que no debemos ya estar según la voluntad de Dios, padeciendo maldiciones generacionales, porque Cristo ya crucificó a nuestro viejo hombre en la cruz para que ya no sirvamos más al pecado, para que no sirvamos más a las ataduras del pecado. Amén. Del 11 al 14 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Después de entender que Cristo ya nos dio una libertad, nosotros no solo es un entendimiento de saber que Cristo ya obró en la cruz, también tiene que ser una evidencia, una vivencia en nosotros. Tenemos que considerarnos muertos a esa atadura, que ya no tienen por qué tener poder sobre nosotros. Y dice el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad.
porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estos versículos resumen el proceso de romper las ataduras. Es un entender que Cristo ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Él ya dio el edicto, ya está decretada la libertad para sus hijos, pero también tiene que caer ese entendimiento en nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos que ya no tenemos que estar padeciendo ataduras ni maldiciones generacionales, ¿verdad? Y tenemos que confesar esos pecados, porque la palabra de Dios dice que no vamos a estar sujetos más al pecado, porque Cristo nos ha dado la libertad. Entonces, por medio del Espíritu Santo se hace la ejecución, se ejecuta con su autoridad el romper esas ataduras. Y el ayuno, vean qué interesante, este día 24 fue un día de ayuno. El ayuno es una de las armas del Espíritu que se deben de usar para romper con las ataduras de la iniquidad, que es parte de lo que hace el ayuno, que agrada a Dios, porque en Isaías capítulo 58, el Señor nos habla del ayuno que agrada a Dios, porque hay ayunos que no agradan a Dios. El ayuno que se hace por pura costumbre o por pura religión no agrada a Dios. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer ayunos, pero en lugar de buscar la justicia de Dios en esos días, ellos buscaban su propia justicia. Y cuando uno busca la propia justicia, está en contra de la justicia de Dios, porque Santiago habla que dice que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si nosotros tomamos el ayuno para hacer nuestra propia justicia, no estamos obrando conforme a la voluntad de Dios, entonces es un ayuno que no agrada a Dios. Pero dice Isaías 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí, miren, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los quebrantados y romper todo yugo. Entonces, el ayuno que agrada a Dios, el ayuno espiritual que agrada a Dios verdaderamente, cuando buscamos la justicia de Dios para nuestra vida y para los nuestros. Este ayuno obra en desatar las ligaduras de impiedad. Esto estamos hablando de esa concupiscencia, de esas ligaduras, esas ataduras que muchas veces no nos dejan avanzar, ataduras que pueden ser enfermedades generacionales que heredamos de nuestros padres, muchos carácter que heredamos de nuestros padres. También dice que para que sean sueltas las cargas de opresión. Muchas personas están cargando opresión heredada de sus padres. Uno de los ejemplos de esas cargas de opresión es esos votos de pobreza que muchos antepasados hicieron, y muchas personas están llevando esas cargas de opresión. Pues el ayuno, el Señor lo guía para romper, para soltar esas cargas de opresión. El ayuno también puede hacernos libres cuando estamos quebrantados. El quebrantamiento está hablando del cuerpo, está hablando de enfermedades, hermanas. Miren, muchos quebrantos de salud vienen que son heredados, diabetes, cáncer, muchas enfermedades, cualquiera que se les venga a ustedes a mente, muchas enfermedades son heredadas, ¿verdad? Entonces, también para ser libres de todo quebranto, dice la palabra de Dios. Y para romper todo yugo, ¿verdad? El yugo es toda ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Es una carga pesada, es una opresión, es una atadura. Así es que todo yugo, llámese como se llame, en el día del ayuno del Señor es el tiempo para romper. El Señor rompe todo yugo, es roto en el tiempo del ayuno. Y por eso este pueblo estaba en ayuno ese día 24, porque creyeron ellos que no era solamente necesario la confesión que habían hecho, el arrepentimiento que había venido a ellos. Ellos también querían limpieza más allá. Ellos querían limpiarse de ataduras. Ellos querían ser limpios completamente, que el Señor hiciera una obra perfecta en su vida. Por eso ellos llamaron ese día al ayuno, ¿verdad?
Qué poderosa arma el que el Señor nos ha dado en el ayuno, hermanas, cuando lo usamos legítimamente, porque toda arma hay que saberla usar. Yo la vez pasada hablaba con una hermana y les decía, miren, ¿cómo es posible que usted agarre, por ejemplo, una sierra o una sierra eléctrica para cortar un ajo, por ejemplo, ¿verdad? Cada arma tiene su propósito y para lo que ha sido hecho. Entonces, es importante que nosotros sepamos usar las armas del Espíritu, que seamos guiados por el Señor. Tal vez el Señor va a venir y decir, hoy usa el arma de la palabra, hoy usa la espada. De repente el Señor va a decir, usa la oración, ¿verdad? También el Señor usa alabanza. Tantas armas espirituales que hay. Hoy usa la alabanza y la adoración, para confundir al enemigo, la alabanza y la adoración, ¿verdad? Y si el Señor viene y dice, mira, hay ataduras en tu vida, use el ayuno. O sea, las armas adecuadas para la situación adecuada. No toda la vida tenemos que correr al ayuno, ¿verdad? No toda la vida. O sea, cada arma para cada situación. Por eso les decía, si vamos a cortar un ajito, ¿verdad? No vamos a agarrar una sierra eléctrica para cortar un ajito, ¿ok? Para un ajito, pues un cuchillito pequeño para cortar el ajo, ¿verdad? Entonces, así son las armas del Espíritu. Por eso es que es muy importante que seamos guiados o guiadas por el Espíritu para cada situación. Y vean aquí qué lindo, dice. Ok, el juicio de los antepasados puede caer sobre nosotros, así que debemos asegurarnos por medio del Espíritu Santo de no darle razón al Señor para traer juicio sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre las futuras generaciones. Y la garantía de Dios cuando hay una verdadera humillación y arrepentimiento en el ayuno. Isaías 58:8 al 12 nos dice: entonces, cuando practiquemos el ayuno conforme a la justicia de Dios, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo acusador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía, porque el Señor va a quitar toda carga, toda oscuridad de nuestra vida, y dice que va a ser como el mediodía. ¿Y qué más? Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, porque sanarán tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, miren esto, qué lindo, porque es lo que nosotros anhelamos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Van a ser instrumentos de Dios. Van a ser restauradores de Dios para levantar las ruinas antiguas. Los cimientos, dice, de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué linda promesa cuando el Señor nos habla de romper las ataduras, ¿verdad? Esto es el resultado de cuando nosotros por medio del Espíritu Santo aprendemos a usar el arma correcta y el ayuno principalmente para romper las ataduras y las ligaduras de impiedad. Amén. Ok. Seguimos, dice, ya pasamos al versículo 3, dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Qué lindo, porque dice que el método que usaron estos judíos en esta oportunidad es un ejemplo para nosotros. Primero que hicieron, la primera cuarta parte del día, dice que leyeron el libro de la ley. Y la otra cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron a Dios. La confesión de pecados debe ser precedida por la palabra de Dios.
¿Por qué es importante que antes de que empecemos a confesar los pecados, empecemos con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es nuestra guía. No solo es nuestra guía, la palabra de Dios es el agua que necesitamos para limpiarnos de toda inmundicia y contaminación. Además, la palabra de Dios es la que nos alumbra nuestros sentidos y nos hace entender, ¿verdad? Nos hace entender dónde estamos fallando y qué es lo que el Señor quiere. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Vea, la exposición de su palabra alumbra y nos hace entender. Porque ¿de qué sirve que yo me ponga a confesar pecados que tal vez me estoy inventando? Ay, digo yo, tal vez mi papá hizo esto, o tal vez mi abuelo hizo esto, tal vez, pero ese tal vez no. Pero la palabra de Dios trae a memoria. La palabra de Dios alumbra, hace entender. El Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios alumbra nuestros ojos para que nosotros entendamos. Entonces, el pasar tiempo meditando en la palabra de Dios es bueno antes de empezar a confesar pecados, pasados o presentes, sobre los cuales Él, nuestro Dios, pone su dedo en nuestra vida. Porque la palabra trae entendimiento y discernimiento del estado y la condición de nuestra alma, ya que es ese espejo con que nos miramos. La palabra de Dios es un espejo. Segunda de Corintios 3:18 nos recuerda esto. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Entonces, esto nos habla de que el espejo, que es la palabra de Dios, que es la gloria de Dios en su palabra, cuando nosotros nos vemos en este espejo, nos lleva a transformarnos, nos lleva a la transformación, nos lleva a la limpieza, y eso nos hace ir de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Recordemos la fuente de bronce que estaba en el atrio del santuario. Esa fuente de bronce dice que la base estaba hecho de los espejos de las mujeres. Y eso permitía que cuando el sacerdote llegaba a la fuente de bronce en camino al lugar santo y al lugar santísimo, él pasaba lavándose sus manos y sus pies en la fuente de bronce. Pero como estaban los espejos en la base, ellos podían ver qué suciedad tenía, de dónde estaban sucios, para poderse lavar correctamente. Entonces, qué hermoso es esto, porque la palabra de Dios es ese espejo que nos muestra nuestra condición. Recordemos que la definición de pecado es quedarnos cortos de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, qué importante, mis amadas hermanas, es la palabra de Dios en este proceso, ¿verdad? La palabra de Dios nos alumbra, nos muestra, es ese espejo que nos muestra nuestra condición para que nos limpiemos, así como pasaba con los sacerdotes en la fuente de bronce. Amén. Y pasamos al cuarto versículo. Dice: luego se levantaron sobre la grada de los levitas Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a su Dios. Esto nos habla de cómo los levitas se levantaron y clamaron en gran voz. Dice: estos hombres derramaron su corazón delante de Dios. Vean qué importante, porque después de ayunar, dice que derramaron su corazón delante de Dios. Y esto que clamaron en voz alta nos habla de que ellos pegaban gritos a Dios, expresando sus emociones. Esto es algo importante que debe ser parte de nuestra humillación delante de Dios.
Que el Señor vea el dolor de nuestro corazón, que el Señor pueda ver a flor de piel nuestras emociones en cuanto habla del pecado. ¿Saben qué hermoso es clamar a Dios con lágrimas y con clamor? Jesús lo hizo. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios en temor reverente, tenemos certeza de ser oídos por nuestro Padre. Así como Jesús dice que fue oído a causa de su temor reverente, pero Él incluyó súplica, clamor, gritos, lágrimas delante de Dios. Y qué hermoso es esto, porque hay doctrinas que consideran de que es una locura llorar delante de Dios, que por qué hay que llorar. O sea, no siempre es que uno tenga que llorar, pero qué importante es que cuando somos movidos a llorar, a llanto o a gemir delante de Dios, es porque represente que nuestro corazón está compungido, está humillado y está arrepentido delante de Dios. Por eso es que vienen las lágrimas, no solamente llorar por llorar. Amén. Entonces, qué hermoso es de verdad ver a un pueblo unido como un solo cuerpo, humillarse ante Dios, liderado por los hombres que Dios ha puesto al frente del pueblo. Pero después en el verso 9, estos mismos levitas dijeron, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Los líderes, estos levitas, mandaron a levantarse al pueblo. El Señor nos manda a nosotros también a levantarnos. Hay cuatro razones para levantarnos que manda la palabra. Primero, la palabra nos llama a levantarnos para salir del pecado. Esto es muy importante. Génesis 19:14, y es un llamado que sigue haciendo al pueblo el Señor. En Génesis 19 vemos cómo Lot le habló a sus yernos y a sus hijas que se levantaran para salir de Sodoma porque iba a ser destruida, ¿verdad? Entonces, el levantarnos es un llamado también para salir del pecado. También el Señor llama a levantarnos para pelear y poseer. En Deuteronomio 2:24, Moisés le dice, levantaos y salid. ¿Ve? He aquí, dice, he entregado en tu mano al rey de Hesbón, al amorreo y a su tierra, y comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. El Señor manda a levantarnos para pelear y poseer. También en Jueces 18:9 decía, levantaos, subamos contra ella. Y porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. Y el llamado, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir y tomar la posesión de la tierra. Entonces el Señor llama a levantarnos para pelear y para poseer, y dice que no seamos perezosos en hacer esto, muy importante. También llama para levantarnos, a levantarnos como estrategias para ser librados de nuestros enemigos. Segunda de Samuel 17:21, vemos ahí cuando David andaba huyendo de su hijo Absalón. A David se le fue dicho, levántate y date prisa y sal de aquí. Fue una estrategia que Dios le permitió para huir, para ser librado de su enemigo. Y también nos llama a levantarnos para buscar a nuestro Dios. Segunda de Crónicas 22:19, el Señor llama y dice, levantaos y edificad el santuario de vuestro Dios. Y como venimos leyendo, en tiempos de Nehemías, el llamado de los levitas fue a bendecir y a alabar el nombre de Dios. Declarar la palabra en voz alta mientras adoramos incrementa nuestra fe. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y sigue en este verso, que hasta aquí quiero llegar, hasta el verso 6. Dice Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Ellos seguían adorando a Dios, levantando y exaltando el nombre de Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. El exaltar la grandeza de nuestro Dios aumenta la fe para creer
para que creer que para Él no hay nada imposible. Jeremías 32:27 dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? La forma de ver la grandeza de Dios es acercarnos a Él, conociendo su grandeza y sus justos juicios. Y para terminar, les quería comentar, ayer me sorprendió Abby con una historia muy bonita y es bien aplicable a esto. Ayer estábamos con Abby estudiando los mandamientos y ella me contaba una historia de que un niño le preguntó a su papá de qué tamaño era Dios. Entonces dice que el papá vio un avión y le dijo: ¿de qué tamaño es ese avión? El niño le dice: no sé porque está muy lejos. Entonces dice que el papá lo llevó al aeropuerto y entonces en el aeropuerto él pudo ver el tamaño del avión. Pero ¿por qué vio el gran tamaño del avión? Y el niño quedó sorprendido de ver el tamaño del avión y él le dijo: así es Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos ver su grandeza. Podemos ver la obra, que para Él no hay nada imposible. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos ver, nuestra fe crece. Podemos entender que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y el creer en Dios, nuestra fe y nuestra creer aumenta porque lo vemos de cerca. Vemos su grandeza y su poderío sobre nosotros. Mientras que si lo vemos de lejos, lo vamos a ver pequeñito, lo vamos a ver aquello imposible porque estamos lejos. Entonces, el Señor nos manda a que lo veamos de cerca y para eso hay que acercarnos al trono de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Esto es lo que tenemos para hoy. Gracias sean al Señor por todo. Amén.